Mi nombre es Nicolás Silva, yo soy médico también. Hice mi magíster en Salud Pública en la Chile, hice mi magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas en la Chile también, y ahora estoy terminando mi magíster en Estadística en la Chile. Y trabajo en la Escuela de Salud Pública. De hecho, parte de las aclaraciones son que participo en Fundación Creando Salud, que es una fundación en la cual participamos algunos colegas, algunos profesionales de la salud y otra gente que no está ligada al mundo de la salud. Soy académico en la Escuela de Salud Pública de la Chile. En mis ratos libres participo tratando de prestar alguna ayuda en el Regional Santiago. Y a algunos les cae bien, a otros les cae mal, pero trabajé casi 2 años y medio en Clínica Las Condes en su momento. Yo no sé, lo que quieran. Bien, entonces, el objetivo de hoy día que yo quiero entregarles es una visión quizás bien macro. Traté de no hacer una lista de supermercados, que es lo que suele ocurrir a uno cuando le preguntan que haga una visión crítica al sistema de salud. Entonces uno lo primero que piensa es cómo hacer una lluvia de ideas y después ponerla en diapositiva. Entonces traté de no hacer eso. Entonces probablemente me quede con algunos conceptos más macro, si ustedes quieren llamarlo así, de algunos desafíos que tenemos pendientes. Entonces, obviamente la primera parte que uno tiene que tomar en cuenta y reflexionar es obviamente algo que para algunos de ustedes será muy conocido, para otros será bueno refrescarlo, y que tiene que ver obviamente con el financiamiento, ¿no? Y en ese sentido, hay que, solamente para hacer una aclaración, hoy en día estamos enfrentando, o sea, todavía no lo enfrentamos porque el gobierno todavía no envía la propuesta, pero en teoría vamos a enfrentar un proyecto de ley de reforma al sistema de financiamiento, principalmente privado, con algunos matices que puede que alcancen el sistema público también. Y esto como respuesta a un problema que tienen los sistemas de salud en Latinoamérica, que es la segmentación, ¿no? Y la segmentación sencillamente es decir que, dependiendo de alguna condicionante, un grupo de la población tiene acceso a un tipo de sistema de salud y, dependiendo del otro condicionante, a otro tipo de sistema de salud. Habitualmente esto se da en distintas versiones. Si uno va a Argentina, tiene que ver con si uno participa en un determinado sindicato obrero o no. Si uno se va a Colombia, tiene que ver con si uno tiene capacidad de generar ingresos suficientes o no. Y en Chile, la segmentación a la cual hemos estado acostumbrados ha sido variable. Antiguamente, cuando existía el Sistema Nacional de Salud, y esa es una quimera quizás que uno tiene en el corazón, que uno tiende a pensar que antiguamente no teníamos un sistema segmentado, cuando estábamos con el Sistema Nacional de Salud antes de la reforma de los 80. Pues la verdad es que en esa época también el sistema era segmentado. Estaba el Sistema Nacional de Salud, principalmente destinado a los obreros, y estaba el Sermena, que era el sistema que otorgaba cobertura financiera principalmente a los empleados que tenían mayor capacidad de ingreso. Por lo tanto, en Chile siempre hemos estado en un sistema segmentado. Y la segmentación actual que ustedes conocen, ¿cierto?, la segmentación entre ISAPRES y FONASA. Ya no es por el tipo de afiliación laboral que uno tenga, sino que sencillamente por el nivel de ingreso. Ahora, es importante hacer la salvedad que al interior de FONASA uno también tiene segmentación, ¿no? Cuando uno habla de equidad y de sistemas con acceso universal, la mejor metáfora que uno puede hacer es que uno se tiene que imaginar una fila muy grande de gente esperando entrar a algún servicio de atención clínica y que solamente entra en orden de prioridad la persona que tiene más necesidades en salud. Cuando uno empieza a segmentar, obviamente esta lista y esta fila se va dividiendo dependiendo de distintos factores, y cuando uno ve al interior de FONASA, el grupo que tiene acceso a modalidad libre elección, a compras por PAD, es un segundo tipo de segmentación que ya tiene que ver con la capacidad de pago al interior de FONASA. Y además, dependiendo del tipo de enfermedad que uno tenga, uno puede tener una segmentación en otro eje del plano, ¿no? Que es si es que uno tiene alguna enfermedad que le permite tener garantías explícitas o no, que es lo que ocurre con el GES. Por lo tanto, hoy día hay que tener en cuenta que estamos en un sistema que es muy segmentado, con una segmentación mayor que es por ingreso, pero en la cual finalmente al interior de FONASA también tenemos capacidad de saltarnos esta fila, dependiendo de la capacidad de pago que tengamos al interior. Me voy a saltar esto, es sencillamente lo que ustedes ya saben, ¿no? Es la matriz de proporción de población FONASA dependiendo de edad y de quintil de ingreso, es lo que todos ustedes ya saben, ¿cierto? La gente más
envejecida y con menor capacidad de pago se distribuye mayoritariamente en FONASA, ¿cierto? Y si uno llega hasta el quintil 4 y a personas de 66 años y más, el 96% de esas personas están hoy día en FONASA. Ahora bien, cuando uno habla dentro de esta segmentación de la cobertura que tienen los pacientes que están, o la población que está en ISAPRE, el gráfico que está acá es el percentil de renta imponible, es decir, tomar a los beneficiarios de ISAPRE y separarlos según su renta imponible en unos por cientos, desde el 1 hasta el 99, 100. Y lo que ocurre, y lo que está en rojo y en azul, creo que es rojo y azul eso, sí, es que los hombres a veces tenemos problemas para ver los colores, pero creo que es rojo y azul. Entonces, lo que ocurre, estos son los montos de copago como proporción de la renta imponible mensual. Y lo que ocurre acá es que uno ve que al interior de ISAPRES también hay una variabilidad importante, ¿no? En el esfuerzo financiero que tienen que hacer las personas que están vinculadas a una ISAPRE, y tanto es así que en el primer decil, el gasto que hay que hacer, el copago en términos de renta imponible mensual, puede llegar desde el 25 hasta el 5%, y eso va disminuyendo a medida que uno tiene grupos de ingreso mayor. Y otro tema que ha estado en la palestra, sobre todo para la modificación del proyecto de ley que se quiere enviar ahora, es con el tema de las coberturas financieras, ¿no? Porque como ustedes pueden ver en las letras que están abajo, las coberturas financieras promedio varían en servicios hospitalarios en 80% para aquellos que se atienden en prestadores preferentes, 65% de cobertura financiera para los que se atienden en prestadores no preferentes, y en ambulatorio varía entre 57% y 36%, dependiendo si el prestador es preferente o no. Entonces, al interior de las ISAPRE tenemos además una de las críticas importantes que se le ha hecho al sistema, es la baja cobertura financiera que otorga, finalmente. Un gráfico que para algunos de ustedes también será muy conocido, después de que entramos a la OECD, uno está acostumbrado a ver este tipo de gráficos. Quizás ha sido parte de las cosas importantes de haber ingresado a la OECD, que uno tiene estas herramientas y entonces a uno lo ponen en un gráfico contra Bélgica, contra Dinamarca, cosa que antes era como mal visto, en cambio ahora como que nos obligan a estar ahí. Y lo que está acá es el gasto en salud como porcentaje del PIB, probablemente una de las medidas relativas que más se usan para ver el esfuerzo que hacen los países en financiar la salud. Y si nos comparamos con nuestros vecinos de la OECD, en teoría hacia donde uno quisiera aspirar, al menos alguno de ellos, tenemos que Chile gasta, dependiendo de estas son las últimas cifras que hay, 7.3% del PIB en salud, versus un 9.3% en promedio, versus algunos países en los cuales uno se querrá parecer, como Francia, Alemania, Dinamarca quizás, que están gastando cerca del 11%, y quizás algunos que son malos ejemplos como Estados Unidos, que la verdad es que gastan bastante, pero sus resultados en salud distan bastante de lo que uno quisiera. Esta es una parte solamente cuánto gastamos. Debiéramos ver también los resultados en salud para tener una opinión un poco más formada. Y lo otro relevante es, sin duda, el porcentaje de gasto público. Es decir, de todo lo que gastamos en salud, cuánto de eso viene de fuentes públicas. Y en Chile estamos también hacia el final de la tabla, porque si nos comparamos con la OECD, en el cual el promedio del gasto público del total de gasto en salud es alrededor del 70%, en nuestro país aún es del 50%. ¿Sí? Una reflexión adicional con esto tiene que ver con, esto es lo mismo, sencillamente mostrarlo desglosado, ¿cierto?, entre público y privado. Ahora, una reflexión adicional tiene que ver con esto, ¿no? Porque uno sabe de antemano que al menos los 4 factores que más inciden en cuánto gastan los países en porcentaje de acuerdo al PIB son el envejecimiento, la tecnología, el nivel de ingreso y las características institucionales de los sistemas de salud. El envejecimiento, la tecnología y el nivel de ingreso son factores que están dados finalmente. Entonces uno tiene que considerarlo y tomarlo en cuenta, porque si uno ve las proyecciones que ha hecho la Dirección de Presupuesto, cuando se trata de estimar cómo va a evolucionar el gasto público en salud, las proyecciones implican o indican que si no hacemos nada, es decir,
si el sistema sigue más o menos como está hoy en día y sencillamente lo que va cambiando es lo que ocurre afuera, es decir, cambia el envejecimiento, que no es algo que podamos controlar, por más que nos cuidemos, cambia el ingreso de tecnología y cambia también el nivel de ingreso del país, porque es probable que, pese a que hoy día estamos con tasa de crecimiento más baja, lo más probable que ocurra es que el país siga presentando crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y si no hiciéramos nada y estos tres factores empezaran a cambiar finalmente afuera de nosotros, tendríamos que cerca de 25 a 30 años más alcanzaríamos un nivel de gasto público, no total, pero un nivel de gasto público en salud que sería similar al de los países de la OECD. ¿A qué quiero llevarlos con esto? Es que uno tiene, a veces cuando ve esta cifra de el porcentaje de gasto en el PIB, uno dice, mira, los países de la OECD están gastando 6%, 7% de fuentes públicas como porcentaje del PIB, y nosotros debiéramos parecernos a eso. Pero la verdad es que nosotros tenemos una dificultad que es mucho mayor, porque lo que vamos a enfrentar es que esos países, si nos comparamos con ellos, esos países ya envejecieron, esos países ya tienen un nivel de ingreso que es mucho mayor al nuestro, ¿sí? Y esos países, además, desde hace bastante tiempo, tienen un nivel de tecnología incorporada al sistema de salud que es mucho mayor que el nuestro. Por lo tanto, lo que vamos a enfrentar nosotros en el futuro es un desafío que es mucho mayor. No solamente se trata de cuánto queremos gastar en salud, porque esa es una variable, ¿sí? Nuestro gobierno central, cuánto quiere destinar a salud, sino que además nos vamos a enfrentar con aumento de tecnología, aumento en el envejecimiento y aumento en el PIB que nos va a llevar necesariamente a gastar más en salud. Por lo tanto, el desafío que tenemos es doble hoy día, hacia el futuro. No solamente en términos de si queremos o no destinarle más plata a salud, pareciera que sí si nos comparamos con el resto, sobre todo la cantidad de dinero que viene de fuentes públicas, pero sobre todo cómo vamos a enfrentar este desafío de estos otros factores que necesariamente nos van a llevar a gastar más en el futuro. Que esto habitualmente no se menciona, uno se queda con la lámina anterior solamente. Y entonces, para terminar, las diapositivas clásicas que uno puede poner al respecto, está el tema del gasto de bolsillo. Aquí, obviamente, dependiendo de la capacidad que tengan ustedes para distinguir los colores, podrán decirme qué color es el donde dice 38% allá, ¿no? Que es el porcentaje del total de gasto de salud que es de gasto de bolsillo. Es alguna gama del celeste o del verde, no sé. Pero la otra cifra importante entonces es que además de gastar poco en gasto público, la fuente privada de financiamiento no tiene que ver necesariamente, o sea, en parte sí, con seguros privados, pero hay una fuente importante de financiamiento que es gasto de bolsillo, ¿sí? Y obviamente, como lo vamos a ver después, lo que uno quisiera y lo que uno quiere evitar hoy en día es que un sistema de salud se financie con gasto de bolsillo. Voy a dar un par de razones después. Sí. Sí, imagino que sí. Son ustedes los que después tienen que seguir en la tarde. Yo me voy a ir a almorzar. Sí. ¿Cuál? ¿Sí? Es principalmente ISAPRE, sí, el 7%. Es principalmente el 7% que es ISAPRE, más parte de la contribución de FONASA, pero es principalmente ISAPRE. O sea, por el peso relativo que tiene, porque también está FONASA ahí, pero por proporción de gente en FONASA que contribuye con ingresos es mucho menor si uno los compara con ISAPRE. O sea, efectivamente es ISAPRE y FONASA, pero es mucho más ISAPRE. Y quisiera poner el gráfico que está acá, a ver si lo podemos entender entre todos, para tratar de cerrar este camino de hacia dónde debiera ir uno. Hay algunos autores que han propuesto que, así como existen las transiciones demográficas, uno debiera tener una transición en el financiamiento de salud. Aquí hay cosas que uno debiera esperar que ocurran a medida que los países van evolucionando. Y lo que plantean estos autores es que en el eje de la Y, ¿cierto?, está el cambio anual en el porcentaje de gasto que proviene de gasto de bolsillo, y en el eje de las X está el gasto anual que proviene de fondos mancomunados. Es como si en Chile nos imagináramos que acá estamos metiendo todo el gasto en salud que viene de fondos mancomunados, ya sea lo que se pone en ISAPRE o en FONASA o lo que viene desde fondos públicos, y viéramos cuánto va variando en el tiempo, ¿sí?, cómo cambia, y acá pusiéramos solamente el gasto de bolsillo y cómo cambia.
Entonces, en teoría, lo que uno quisiera es que los países se empezaran a mover en este sentido, ¿no? Que cada vez el porcentaje de fuentes de gasto en salud que proviniera de fuentes mancomunadas y por lo tanto solidarias y que por lo tanto impactan menos en el gasto o el esfuerzo familiar directo que tengan que hacer las personas sea mayor y el gasto de bolsillo cada vez sea menor. Y durante los últimos años, pese a los esfuerzos que se han hecho, Chile ha estado transitando mayoritariamente el sentido inverso, ¿sí? No hemos logrado hacer que disminuya de manera fuerte el gasto de bolsillo y además hemos tenido muchas restricciones para seguir aumentando el gasto en salud que provenga de fondos mancomunados. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que en el ideal uno tuviera un mayor gasto público en salud, que tuviera mayor gasto neto en salud como porcentaje del PIB y que además en el tiempo fuera disminuyendo cada vez más el gasto de bolsillo y fuéramos aumentando las fuentes de ingreso mancomunado. Y se agrega otro elemento acá que es adicional y que hoy día está en la palestra, de hecho fue parte de un informe que sacó la OECD hace poco, este año, y que tiene que ver con la fuente de ingreso, porque así como hoy día está el debate previsional, en el sentido de que nuestras rentas futuras, cuando dejemos de trabajar, van a depender obviamente de cuánto hayamos acumulado hoy día en nuestra etapa productiva de juventud. Y lo que ocurre acá es que en los sistemas de salud como el chileno, en el cual tanto en ISAPRE y en parte en FONASA, pese a que en FONASA los subsidios públicos son mayores, pero en parte en FONASA y también en ISAPRE, los ingresos provienen de rentas del trabajo. Y lo que ocurre cuando la población envejece es que esas rentas del trabajo se empiezan a ver en conflicto, como fuentes de recaudación. Entonces lo que ha ocurrido en países como Francia, por ejemplo, es que ya se ha planteado el debate, y se planteó hace bastantes años atrás, en si privilegiamos financiar el sistema de salud a través de impuestos o a través de contribuciones ligadas al trabajo, que es lo que hacemos hoy día principalmente en Chile. Entonces, si uno quisiera agregarle otro elemento más a los desafíos que enfrentamos, tiene que ver con la capacidad de recaudación que vamos a tener en una población que envejece y en un sistema de salud cuyo principal eje de financiamiento está ligado a contribuciones del trabajo. Y ahí quiero hacer como una pausa y ya hablé un poco de fuentes de financiamiento y desafíos en fuentes de financiamiento. Me meto ya en la segunda parte de la presentación. Este es un gráfico que la gente que está vinculada a la salud pública probablemente lo ha visto innumerables veces. Aquellos que no, se los presento. Es un cubo, ¿cierto? Y en este cubo lo que tenemos es la conceptualización que partieron los europeos de qué es lo que debiéramos hacer en un sistema de salud ideal en términos de cobertura. Ya no en términos de recaudación, sino que en términos de otorgar cobertura en prestaciones. Y las tres dimensiones que están acá son las siguientes. Uno es la amplitud en términos de quién está asegurado. La idea es que en la medida en que nos movemos acá, tenemos cada vez menos personas de la población que no cuentan con un seguro. Obviamente en Chile esto cada vez es menor, ¿cierto? Tenemos un altísimo porcentaje de población que tiene cobertura, independiente si la cobertura puede ser buena o mala, pero tiene cobertura, cosa que no ocurre en otros países de Latinoamérica. Segundo, si nos movemos hacia el eje en profundidad, lo que podríamos decir es qué servicios están incluidos, qué cosas estamos financiando, qué prestaciones tienen cobertura financiera. Y eso tiene que ver entonces con cuál es el paquete que nosotros le vamos a garantizar a la población. Y si nos movemos hacia arriba, tiene que ver con lo que ya habíamos hablado, que es reducir el gasto de bolsillo. Es decir, cuánto de lo que estamos otorgando lo dejamos en un esquema en el cual compartimos el riesgo financiero con los pacientes. Entonces, en el ideal, lo que uno quisiera es que este cubo que está al interior fuera creciendo y copara los tres ejes, ¿no? Ese sería como el ideal de la cobertura en términos de servicio. Y lo que ocurre, o parte de las cosas que ocurren, es que, y esto es algo parecido a lo que enfrentó Colombia, que todavía lo enfrenta, pero hoy día ya al menos en ese aspecto ha mejorado un poco, que tiene que ver con la brecha del gasto neto entre FONASA e ISAPRE, ¿sí? Dependiendo de la fuente que uno tenga, uno sabe que hoy en día esta brecha es alrededor de
1.6, 1.7 veces. En algún momento fue más del doble. Es decir, si hoy día quisiéramos juntar ambos sistemas, necesariamente por el gasto neto que se está haciendo hoy en día en cada uno de los subsistemas, la brecha que tendríamos sería muy importante. Es decir, ¿y por qué lo planteo? Porque habitualmente cuando hablamos de un aseguramiento universal y pensamos, por ejemplo, en un fondo único, una de las cosas que se nos viene a la mente, que es lo que al menos a mí también me gustaría, es que FONASA e ISAPRE desaparecieran y que uno tuviera un gran FONASA, por ejemplo. ¿A alguna gente le gustaría eso? A mí, por ejemplo, sí. Es discutible, obviamente, depende de sus tendencias personales. Pero en cualquier caso, si lo hiciéramos, hay que enfrentar un desafío que es que el gasto que hoy día se hace en ISAPRE versus el que se hace en FONASA es muy, muy alto. Lo que ha tratado de hacer Colombia, independiente de si es bueno o malo lo que ellos han escogido, es que ellos comenzaron en un sistema que es absolutamente segmentado también, y han ido disminuyendo esta brecha del gasto que se hace entre aquellos que están en un seguro versus el otro, ¿sí? Y la han ido disminuyendo mucho, y hoy día esa brecha es bastante pequeña. Entonces, acá hay un desafío. Obviamente, en la línea roja no es lo deseable, porque probablemente el sistema de salud privado en nuestro país goza de muchas ineficiencias, por lo tanto, nada implica que ese sería el gasto deseable, pero necesariamente el gasto público en salud se ha quedado bastante atrás. Planteo un segundo elemento. Entonces, en el primero, ¿cierto? Estábamos viendo, tratamos de meternos en una de las dimensiones de este cubo. Y acá hay otra dimensión, que es la que estamos viviendo hoy día en términos principalmente de lo que nos pasa con el paquete garantizado que tenemos, que es el GES. En algún momento, la mayoría de los países de Latinoamérica tenían, incluyendo nosotros, un sistema que tenía una cobertura 100% implícita. ¿A qué nos referimos con eso? Que si usted pre-reforma auge iba a cualquier hospital y tenía que operarse de cualquier cosa o recibir una quimioterapia por cualquier cáncer, lo que ocurría es que nadie le podía decir a usted qué es lo que estaba garantizado y qué es lo que no. Nadie le podía decir a usted. Nadie le podía decir si para el cáncer gástrico se iba a ocupar la quimioterapia A, B o C, o si estaba garantizado un cierto tipo de cirugía. Eso no existía antes del GES. O existía en un porcentaje muy menor en cosas como vacunas, el programa de tuberculosis y otras cosas que son minoritarias en términos del porcentaje de gasto. Entonces, en algún momento lo que ocurre es que los sistemas, principalmente en Latinoamérica, estábamos en esta condición. Todo era implícito, no había nada garantizado. En algún momento los sistemas comienzan a moverse, o es la tendencia al menos, no todos, pero la mayoría lo ha hecho en Latinoamérica, hacia algo que se llama paquetes básicos de salud, que es tratar de establecer una cobertura mínima, o de al menos garantizar ciertas cosas. Y el GES, si uno lo piensa, es algo bastante parecido a esto. De hecho, cuando uno lee la literatura, lo clasifican como un PBS. Es decir, en algún momento pasamos la barrera y dijimos ya, estamos con todo implícito, al menos hay un grupo de prestaciones y un grupo de enfermedades que tiene una cobertura que está, entre comillas, asegurada. Y se generó un catálogo, finalmente. Si usted mira el GES y las canastas, eso es un catálogo explícito de prestaciones. Y entonces nos vemos enfrentados hoy día a los dos peldaños siguientes que vienen, y que también lo enfrentan otros países en Latinoamérica, y que es en parte lo que ocurre con el fondo Ricardo Soto, por ejemplo. ¿Sí? Porque hoy día ya tenemos garantizado suficiente número de prestaciones relativamente básicas, ¿sí? De aquellas enfermedades que dan cuenta de la mayor carga de enfermedad, pero se nos estaban quedando afuera algunas cosas. Algunas que son lógico que se nos queden afuera por la complejidad que revierten, que son las drogas huérfanas, ¿cierto? Que son, no todas, pero en general drogas de muy alto costo y que ocupan un porcentaje de la población muy pequeño. Y sobre todo los medicamentos innovadores y las nuevas tecnologías más innovadoras. Entonces hoy día nos vemos con este desafío que está acá. Porque si vemos la canasta de artritis reumatoide, ya se cubrió todo lo que era básico, pero el problema ahora es si vamos a cubrir ciertos fármacos o no que son innovadores y que son mucho más caros. Entonces, el problema que enfrentamos también, en términos, siempre en la perspectiva de este cubo que planteábamos antes, es de cómo seguir expandiendo este catálogo de prestaciones. Y para el gasto en salud que tenemos hoy día, el salto desde acá a allá es muy complejo y es un desafío adicional. Un segundo acápite que quería mencionarle es que
luego de la creación del auge, y esto es algo que ha estado permanentemente en discusión durante este año, a propósito del aniversario, no hubieron demasiados globos en el aniversario, pero no, lo digo en serio, porque en algún momento uno pensaba que el aniversario del auge iba a ser algo como muy pomposo, y la verdad es que no hubo un aniversario tan grande. Y yo quisiera reparar en algo, porque se ha hablado mucho de que el auge fue una política que permitió mejorar la equidad en el acceso a la salud. Y la verdad es que eso también es discutible, es discutible. Es discutible porque no hay evidencia suficiente para decirlo. La mayoría de la evidencia que hay es netamente observacional. Uno no tiene buenos estudios para decir que mejoró la equidad. Uno en general en medicina clínica se preocupa mucho de que hayan buenos ensayos randomizados para decir que una droga funciona, pero cuando entra a estos terrenos, pareciera que es muy fácil decir que sí, mejoró la equidad. Y al menos hay dos estudios que se publicaron el 2013 y el 2012, uno de la profesora Frenz y el otro de Paraje, en el cual ellos trataron de aproximarse para especialistas según decil de ingreso. Y lo que está arriba es las consultas para médicos generales según decil de ingreso. Lo que está en, no sé, negro es el año 2000, pre-auge, y lo que está en gris, yo creo, es post-auge, el año 2009. Y lo que uno tiene es que, en general, no ha habido un cambio significativo en el acceso a especialistas ni a médicos generales según decil de ingreso. Ahora, esto es, lo que está acá es como el gráfico simple, pero después se construye una segunda medida estadística que es un poco más compleja, que tiene que ver con tratar de ajustar el acceso según el nivel de necesidad de las personas. E independiente de que quieran meterse como en la lámina o en el estudio, la conclusión de ambos estudios es que no es posible decir que ha aumentado el acceso, al menos en consulta a médico especialista ni médico general, pre y post auge, ajustado según la necesidad en salud. Y por lo tanto, lo que hemos tenido es que efectivamente hemos construido un catálogo explícito de prestaciones, hemos tratado de avanzar en una cobertura explícita, hemos mejorado probablemente parte de la protección financiera, pero todavía nos queda una brecha bastante grande. Lo que está acá son las listas de espera no GES. Hoy día uno ve estos gráficos que están acá, y las listas de espera es algo que siempre viene a la opinión pública. Ahora, este gráfico que ha aparecido bastante este año es un primer elemento de política pública que agradecemos tener, porque hasta hace poco nosotros no teníamos lista de espera. Sabíamos cuántas personas habían en la lista de espera. Rudimentariamente sabíamos cuántas personas habían. Lo que nos ha dicho la OECD es que no sirve medir cuántas personas tengo, sirve medir cuántas personas tengo esperando y hace cuánto tiempo, finalmente. Eso es lo que yo quiero saber. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, en este caso, que es la lista de espera en consulta de especialidad, por ejemplo, es que tenemos un porcentaje no despreciable de gente que tiene listas de espera que no son deseables, ¿sí? Y que no son deseables porque no es lo mismo tener 1 millón de personas esperando 6 meses que tener 800 personas esperando 3 meses, pero 200 esperando 2 años por una consulta de especialidad. No da lo mismo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente tenemos una lista de espera no GES que es bastante grande. Y hoy día ya es difícil que alguien discuta que efectivamente el GES, parte de los desafíos que tiene, ha sido que la priorización ha funcionado en resolver en parte listas de espera de lo que está garantizado, pero lo que no está garantizado sigue siendo un problema grande. Ahora, sí. ¿Ya? Sí. Sí. Y el 2011 disminuyen más o menos a la mitad y no se eliminan, ¿ya? Sí y no. En algunos casos sí, en algunas patologías sí se ha tratado de priorizar dependiendo de la antigüedad,
Pero en general, a mi modo de ver, ¿no? Esto todavía es bastante aleatorio, en el fondo, en cómo se ha ido resolviendo esto que está acá. A mi modo de ver. Puede que alguien que esté en el ministerio opine distinto, pero a mi modo de ver, no había una política sistemática para hacerse cargo ordenadamente de esto. ¿Sí? Esa es al menos la respuesta que yo tengo. Puede que sea discutible por alguno. Esto es lo mismo en cirugía, pero a donde quería llegar es acá, porque la OSD de nuevo, y nos sirve de nuevo estar en el club de los grandes amigos, lo que ha hecho también es preocuparse harto por la lista de espera. Y en este reporte, lo que la OSD nos dice es, primero, si usted quiere disminuir la lista de espera, tiene que medirla. Y el auge lo primero que hizo fue eso, fue medir la lista de espera. Uno hoy día lo tiene como incorporado, como que no es ninguna innovación, pero fue sumamente innovador, porque el auge midió lista de espera. Y la única manera de gestionar una lista de espera es saber cuánto tiempo lleva la gente esperando por algo. Segundo, lo que ha hecho principalmente el auge ha sido lo que en otros países denominan tiempos límite. Es decir, no va a haber ninguna persona que espere más de X tiempo. Y entonces lo que hacen los países es que se ponen un límite y empiezan a funcionar para tratar de cumplir eso y pueden haber penalizaciones, bonificaciones, etc. Y en Europa eso se ha hecho, y se ha hecho mucho, poner límite. Los límites se han ido simplificando, y quizás ahí también hay un desafío. Yo no sé si cuando tengamos 100 patologías vamos a tener 100 elevado a, no sé, 3 límites, y vamos a tener como 300 garantías distintas, algunas con 3, 6, 9, 10. Lo que han hecho la mayoría de los países de la OSD es fijar tiempos más gruesos, ¿no? Como nadie puede esperar por una consulta de especialidad más de, no sé, 6 meses, 8 meses, punto. Quirúrgica más de, no sé, 3 meses, punto. Acá todavía el GES se ha ido complejizando y hay un desafío ahí de cómo va a seguir eso cuando sigamos incorporando cosas. Pero entonces, el poner tiempos límite es una medida que se ha ocupado para resolver listas de espera. Ahora, lo otro que nos dicen que no ha resultado, y es aquí el desafío mayor, es que muchos países han intentado lo que nosotros hemos hecho, que es incrementar en forma temporal la capacidad de respuesta. Y cuando el gobierno anterior, la administración pasada, Mañalich, la postura que tuvo fue esta. En algún momento, uno puede discutir si las cifras eran más o menos reales, pero en algún momento lo que hizo fue generar algún tipo de capacidad para empezar a resolver listas de espera, pero con recursos extras, de alguna manera. ¿Sí? Un pabellón funcionando en la tarde, algo que en algunos casos, bueno, ahora hay distintas maneras de hacer funcionar el pabellón en la tarde, pero en algún momento eso no existía, entonces hicimos funcionar el pabellón en la tarde y resolvimos listas de espera. Lo que nos dice la OSD es que los países que han hecho eso resuelven la lista de espera, pero es como meterla en un saco sin fondo, porque se resuelve en algún momento, pero si uno no ha generado un aumento en la capacidad productiva del sistema de salud, esa lista de espera va a volver. Y eso ocurrió paradigmáticamente en Suecia, por ejemplo. Se hizo todo un plan para resolver la lista de espera, se terminó el financiamiento y la lista de espera apareció de nuevo debajo de la alfombra. Entonces, acá hay un mensaje importante porque uno sigue teniendo la idea de que podemos resolver la lista de espera. Sí, pero un momento, está bien, hemos avanzado, hay que seguir midiendo tiempos de espera en los no GES, pero si no aumentamos la capacidad productiva, es bien difícil que esto se resuelva. Porque aumentos de stock limitado no dan una respuesta en el largo plazo a la lista de espera. Voy a saltarme esto que es... Sí, disculpa. Sí. ¿Ya? Sí. 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 Pero ahí, cuando se considera la espera no es, la gente, yo, esos pacientes, sí. Ese de otro hijo, que desde hace 3 años atrás, ese, ¿en qué lista aparece? ¿En el de, cuál? El de... Ese paciente que yo derivé a otro hijo, sí. Por una prestación que sí. Para resolver después, ¿qué es? Ese aparece por una lista de espera no GES. En ese momento que no, en no GES, claro, en no GES. Aparece como no. Exactamente. Ahora, ahí hay un tema, sí. O sea, es que, o sea, sí, pero de nuevo, yo creo que lo que es engañoso es que en algún momento vamos a tener que salirnos del GES finalmente, porque, o sea, es súper engañoso, porque además el sistema que está, cuando uno ve el sistema informático, que es el CIGES,
El SIGE son puras banderas rojas, finalmente. Entonces alguien llegó, lo vio el especialista y se bajó la bandera, y listo, y cumplimos, y seguimos para adelante. Y eso, en verdad, no tiene mucha lógica sanitaria en todo lo que es la ruta clínica que sigue el paciente. El paciente puede volver quizás después por otra patología, o lo puede haber visto el otorrino, lo descartó, pero después el paciente siguió con síntomas, vuelve a consultar. Entonces, además, está esto de que algunas son diagnósticos, otros tratamiento, otras confirmación, otras seguimiento y diagnóstico. O sea, estamos de acuerdo, hemos evolucionado bastante, pasamos de todo implícito a cosas explícitas, antes no medíamos listas de espera, ahora sí, pero lo que viene para adelante, sanitariamente es muy difícil. Y es muy difícil además porque el SIGES, cuando uno habla con la gente que trabaja con el sistema informático, tiene otra lógica. Pues. Tiene la lógica de cumplir y bajar y levantar banderas, no tiene ninguna lógica sanitaria, de resultado en salud. ¿Sí? No, eso no está en ninguna parte. Entonces, eso. Bueno, y listas de espera. Yo no quiero entrar como en las cifras solamente las quería poner, pero yo creo que por la hora, pero sencillamente a donde quería entrar, y ustedes probablemente son los mayores especialistas en haberse leído todos los estudios que se han hecho de brecha de especialistas, pero para donde quiero llegar es que hay que tomarse en serio esto, ¿sí? Y cuando uno ve los esfuerzos metodológicos que se han hecho en el ministerio para estimar la brecha, y uno ve lo que debiera hacerse, cito esto, por ejemplo, que fue una revisión que se hizo este año de distintas metodologías para hacerlo, a uno le queda la duda de que lo que se ha hecho, o sea, nadie puede discutir de que faltan médicos en Chile, ¿sí? No, eso no, o que faltan médicos para lo ideal del sistema de salud. Sí, eso es como trivial. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle y le dice, faltan médicos, de acuerdo. Pero, ¿cuántos médicos faltan? ¿Qué tipo de médicos faltan? Y sobre todo, ¿dónde faltan estos médicos? ¿Dónde se van a insertar estos médicos? ¿En qué modelo de desarrollo clínico? Entonces, la figura es bastante más compleja, ¿no? Entonces, parte del desafío también tiene que ver a nivel de la autoridad con esto, porque a nosotros no nos sirve, o sea, sirve, pero no tanto, decir que nos faltan X número de oncólogos, o hematólogos, o radioterapeutas. Lo que nos sirve es decir cuántos radioterapeutas nos faltan en algún lugar en el cual yo estoy pensando en un modelo de atención que necesita radioterapia y que se va a orientar a un modelo clínico de atención en una red de prestadores de salud. O sea, el desafío es bastante mayor que decir cuántos cardiólogos nos faltan. Porque le va a dar tenemos una cifra y cuando tratamos de llevar esa cifra a la realidad, nos enfrentamos con que el salto a la realidad es bastante más complejo. Y es bastante más complejo porque las unidades descentralizadas que se hacen cargo de ese recurso humano hoy día, que son los servicios de salud, todavía tienen un desafío bastante grande en hacerse cargo de la red de atención sanitaria. Y de efectivamente decidir, mira, me falta un radioterapeuta porque yo estoy pensando en un modelo de atención X. Y acá necesito un médico. ¿Sí? Porque también está la paradoja, que ustedes también la conocen mucho mejor que yo, del médico que se forma, que hace su especialidad y que después llega a un lugar donde no hay ningún modelo de desarrollo clínico que permita potenciar las habilidades que ese médico tiene. Y eso es matar capital humano, así, tal cual. O sea, mandar a alguien con habilidades de capital humano avanzado a un lugar donde esa persona no puede hacer nada con ese capital humano avanzado es tirar plata a la basura y matar capital humano. Y probablemente también matar expectativas personales, ¿no? Que es como más feo todavía. Pero hoy día es necesario avanzar hacia allá. Y probablemente los servicios de salud, en el futuro, lo ideal es que tengan cada vez más responsabilidades en esto. Porque es bien difícil que uno tenga un planificador central, por más que a uno le puedan gustar que hayan cosas que sean más o menos centralizadas, es bien difícil que alguien tenga una teclera en el gobierno que pueda decir, acá, ¿cuántos médicos faltan en, no sé, Chonchi, por ejemplo? Por más que uno tenga buenas cifras, es muy difícil de hacerlo. Y por lo tanto, fortalecer la capacidad de gestión local, aparte de estimar adecuadamente una brecha que hoy día no tenemos, pero fortalecer la capacidad de gestión local del recurso humano es muy relevante. Quería mencionarlo porque a veces tampoco se hace tanto énfasis. Y para ir cerrando algunas cosas, aunque estoy bien en el tiempo, pero para ir cerrando algunas cosas, bueno, el déficit de camas es otra cosa que anda dando vuelta. La verdad es que efectivamente los establecimientos privados han hecho bastante. Todavía hoy día podemos decir que el sistema de salud en términos de camas para pacientes hospitalizados es netamente público, pero de todas maneras había una merma en la capacidad de generación de camas del sistema público,
Eso está más que en la palestra hoy día después de todo lo que ha sido el plan de inversiones, no de este gobierno, de los gobiernos que vienen desde hace más de 30 años atrás. Pero obviamente acá hay otro factor importante, ¿no? Que es el número de camas, y el sistema privado, la verdad, es que ha avanzado bastante en términos de construcción de camas. Ahora bien, quería referirme también a este tema de compra al sector privado. Puse como este gráfico de la tercera porque ha salido como harto también, ¿no? Aparte, la tercera siempre hace gráficos muy, muy bonitos. Hoy día la compra a privado, para tener como al menos en la mente de qué se trata, y acá es importante puntualizar también, porque cuando uno habla de compras a privado, no es todo lo mismo, ¿no? Uno cuando generaliza pierde bastante la profundidad que le puede dar al análisis. Hoy día hablamos que hay mucha compra a privado, puede ser, dependiendo la estadística, puede ser 10% del porcentaje de todo el presupuesto de FONASA, la compra a privado, lo cual no es menor. Ahora, esa compra a privados tiene al menos 3 segmentos, que la tercera los ejemplifica bastante bien. Lo que está en, no sé, verde, yo creo que es lo que está abajo, o celeste, no, bueno, no sé. Lo que está acá, ¿cierto? Esto. Este color de acá, lo que muestra son las compras directas. Las compras directas son principalmente compras de camas críticas y compras de, sobre todo, prestaciones que tienen que ver con GES y sobre todo diálisis, ¿sí? Hoy día los servicios de diálisis se comen una parte importante del presupuesto de FONASA y casi todas las diálisis se hacen en el sector privado. No, hay muy poca diálisis en el sector público. Entonces, diálisis y compra de camas críticas, lo que está en amarillo o naranjo, son compras, otro tipo de compras de los servicios de salud. También se compran camas y otras cosas, pero a cargo de los servicios de salud, no directamente de FONASA. Y lo que está en rojo, o ese color que está arriba, son modalidad libre elección, ¿verdad? Entonces, acá de nuevo, hay al menos un par de reflexiones. Una, ha ido aumentando la compra a privado, sin duda, eso nadie lo discute, ha ido aumentando bastante. Pero son cosas distintas también, es discutible, o no es discutible, que uno tenga que tener todas las diálisis con compra al sector privado, ¿sí? Uno podría discutir si uno tiene que hacer un esfuerzo en generar, por ejemplo, centros de diálisis públicos y avanzar hacia allá. Puede ser. Pero eso es bien distinto cuando hablamos de compras de camas críticas, ¿sí? Que finalmente es casi una función permanente que debiera estar haciendo el sistema de salud, que es finalmente la atención hospitalaria, y es totalmente distinto cuando hablamos de modalidad libre elección, que es finalmente los bonos que paga la gente, y que en general cuando uno ve qué es lo que se compra con la modalidad libre elección, son principalmente consultas ambulatorias, algunos procedimientos diagnósticos. ¿Por qué digo que es discutible y sobre todo me quiero enfocar en modalidad libre elección? Porque el gasto sanitario que está acá, lo paga FONASA. El gasto sanitario que está acá, lo paga FONASA. Pero acá FONASA paga algo, pero también pagan las personas finalmente. Acá yo tengo escondido detrás un impacto importante en gasto de bolsillo, cuando yo estoy hablando de modalidad libre elección. Y además, tengo un desafío con la integración de esos prestadores que hoy día entregan modalidad libre elección y con la calidad de estos prestadores. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy en un centro asistencial y solicito algún examen, pierdo una capacidad importante de continuidad de la atención cuando los mando fuera de la red. ¿A qué me refiero? Muchas veces pasa que uno, bueno, yo ya no hago clínica hace bastantes años, pero que uno manda a hacer un examen, ¿cierto? Y esa persona va a hacer un examen, se lo va a tomar y vuelve, y muchas veces ese examen o no cumple con los estándares, o no conversa con la red asistencial, o uno no tiene la capacidad de preguntarle al radiólogo qué es lo que vio o en qué es lo que estaba pensando. Y además, muchas veces esos exámenes se orientan según, o ese consumo de prestaciones, sobre todo en consultas médicas, se orientan con bastante poca eficiencia. Porque son las mismas personas las que intuyen, en teoría, qué es lo que quieren, algunos le dirán consumir, yo prefiero decir con qué tipo de atención quieren contar. Y por lo tanto, es un gasto que es bastante poco eficiente, no conversa con la red sanitaria y hoy día cada vez va aumentando. ¿Y por qué lo pongo? Porque además
hoy día hay un discurso que al menos yo creo que es bien complejo, que es cuando a las personas se les dice que se va a aumentar la modalidad de libre elección y que eso le va a generar mayores derechos o mayor acceso. Lo más paradigmático fue cuando, yo sé que esto es polémico porque muchos colegas atienden en modalidad de libre elección, yo no tengo nada contra la atención médica ahí, digo que desde una lógica sanitaria hay que volver a pensarlo. Y se dio en el gobierno anterior que en algún momento a los pacientes que estaban en FONASA A y B, empezó toda una discusión de si los pacientes en FONASA A y B que no podían tener modalidad libre elección, podían pasar a tenerla y por lo tanto eso era un avance en derecho. Y yo creo que ahí de nuevo hay que darle una vuelta, porque cuando uno lo que está diciendo es que una persona que está en A y B, que son personas o sin nivel de ingreso o con un nivel de ingreso muy mínimo, tienen que recurrir al gasto de bolsillo, porque nosotros no somos capaces como red asistencial de entregarles estas prestaciones, entonces uno debiera volver a preguntarse si efectivamente estamos mejorando el derecho al acceso en la salud, o si efectivamente lo que estamos haciendo es que no somos ni siquiera capaces de darle un adecuado acceso a ese tipo de población que no tiene los medios para acceder de otra forma. Entonces, acá hay una paradoja en términos de cómo ha ido creciendo la MLE y cómo nosotros construimos la integración sanitaria y además el acceso equitativo a esta población. El total de atención a privado, y esta es otra lámina que es compleja. Esto es lo que publicó la Asociación de Clínicas, ¿cierto? Hace ya un par de años. Y se ve el total de atenciones que ellos reportan como Asociación de Clínicas. Se ve que el 43% de esas atenciones son provenientes de, si es que solamente dividimos entre FONASA, MLE e ISAPRE, el 43% de esas prestaciones vienen de FONASA MLE. O sea, lo que tenemos hoy día es que en cualquier caso ya hemos instalado, y esto efectivamente es difícil que uno lo cambie sin tener un desafío mayor de integración de la red asistencial, es que hoy día, en la práctica, buena parte de la atención que se hace en clínicas proviene de pacientes que son FONASA. Y aquí, de nuevo, la paradoja también es cómo entendemos el sector privado. Porque el sector privado da para cualquier cosa. El público al menos está un poco más organizado. Uno dice hospitales de alta complejidad, de baja complejidad, hospitales rurales, antes estaba la clasificación tipo 1, 2, 3 y 4. Pero en el privado, la verdad es que hay de todo. Hay de todo. Entonces la gente de FONASA que está acá accede a un tipo de prestadores privados. La gente que está en ISAPRE accede a otro tipo de prestadores privados. Y la red de prestadores privados hoy día es una red que goza de poca regulación y donde además el tipo de mercado que tenemos es muy, muy heterogéneo. O sea, tenemos desde clínicas que están haciendo hoy día innovación, docencia, no, a algunos les gustará, a otros no, pero hoy día es indiscutible que hay clínicas que están haciendo medicina de primera categoría, de primer nivel en términos de innovación, están haciendo muy buena técnica, además están haciendo docencia, versus otros prestadores que empiezan a enfocarse en otros segmentos de la demanda. Y los que se enfocan en este segmento de la demanda, la verdad es que se integran poco y uno no tiene la certeza de si están haciendo efectivamente medicina de primer nivel. Muchos derechamente no. Y además lo que ocurre con esto al interior de los prestadores es que es necesario enfrentarlo desde el punto de vista de la eficiencia, que es algo que hoy día no se ha hecho. Cuando a mí me tocó trabajar en la Clínica Las Condes, esos 2 años y medio, parte de las discusiones permanentes que uno tenía era cómo hacer coexistir los objetivos sanitarios y los objetivos de rentabilidad. No lo digo en manera peyorativa, yo no tengo nada con que hayan clínicas que quieran rentar, ¿sí? En una perspectiva macro me gustaría que no existieran, pero en lo micro quizás a priori no hay nada malo en eso. Lo que es bastante malo es que la coordinación es súper difícil. Porque cuando usted está en un prestador privado y está buscando tener cierto nivel de rentabilidad, usted pierde el objetivo sanitario que está detrás. Es súper difícil pensar si lo que uno está buscando es tener el mejor resultado para el paciente o si lo que uno está buscando al final del día es que los números cuadren. Y eso se da, y sería bastante pueril que uno no lo viera así. Eso se da y es un desafío que es muy complejo. Y el desafío que es aún mayor, más complejo,
y que sobre todo se da en este sector es cuáles son los resultados sanitarios que tiene el sector privado. Porque hoy día la competencia se sigue dando como si salud y las prestaciones fueran commodity. O sea, FONASA va a comprar una cama, o alguien va a comprar un pad, o alguien va a acceder por la MLE, y lo de FONASA es más terrible todavía, porque en el fondo es quien tiene más poder de acceso a información, y todavía lo que se compra son prestaciones. ¿Sí? Usted va, y FONASA va y compra una cama al precio que es más bajo, como si yo fuera a comprar un jeans y buscar al que tiene el precio más bajo. Pero la salud es bastante más que eso. Entonces, a uno le gustaría en el futuro exigir y ver cuáles son los resultados en sobrevida, por ejemplo, de los pacientes con cáncer en las clínicas. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuáles son sus resultados sanitarios? Resultados en outcome final. ¿Cómo están controlados sus pacientes diabéticos? ¿Cómo están controlados sus pacientes hipertensos? ¿Cuánto insuficiente renal crónico tienen que han avanzado? Etcétera. Entonces, acá hay un desafío además, porque no solamente tiene que ver con cómo hoy día estamos conformando el sector de prestadores, sino que a la vez con cuáles son los resultados sanitarios que tenemos. Y hay un desafío en el sector privado que es mayor. A mí me encantaría ir a una clínica y que me dijeran, mira, usted se va a operar acá y nuestros resultados sanitarios son estos. Esta es nuestra tasa de mortalidad intrahospitalaria, esta es la mortalidad que tiene dentro del pabellón, esta es la sobrevida clínica que usted alcanza en su cáncer, y no sencillamente ir a comprar lo que hoy día se oferta, que es, por un lado, precio, y por otro lado, ciertas comodidades de hotelería en las cuales no hay nada sanitario. Entonces acá hay otro desafío que también es relevante. Y termino, esta es la penúltima, casi termino con esta, y estoy bien porque tenía 1 hora, ¿cierto? Solamente les pongo esto porque en lo que yo les planteaba antes, que eran los desafíos que tenemos, este fue el reporte de este año, la OECD en salud, y el reporte estuvo destinado a esto, a sustentabilidad o sostenibilidad financiera. Es decir, ¿cómo hacemos para hacer más eficiente el gasto que tenemos? Y hay varios desafíos que tenemos como sistema de salud para hacer esto. ¿Por qué lo planteo? Porque habitualmente nosotros hablamos de que queremos tener mayor gasto en salud. Eso es innegable. Mayor gasto de fuentes públicas, es innegable. Menos gasto de bolsillo, es innegable. Pero además tenemos que tener un esfuerzo por tratar de hacer que el sistema funcione de mejor manera y sea más eficiente, lo más eficiente posible. No me refiero a la eficiencia en términos peyorativos, sino que la eficiencia que implica tratar de gastar lo menos posible para obtener los mayores resultados sanitarios. Punto. Y hay cosas acá que son importantes y que solamente quiero mencionar un par a propósito de lo del sistema público y privado. Hay una cosa que está acá, que son los mecanismos de pago. Hoy día nosotros seguimos pagando, sobre todo al sector, bueno, los hospitales es una macro discusión cómo vamos a pagar. Gran parte de la deuda hospitalaria pareciera que su principal razón es que nunca se ha hecho un sistema de pagos que transparente efectivamente cuál es el costo medio de distintas prestaciones. Pero, por ejemplo, a prestadores privados, hoy día nosotros seguimos pagando la mayoría de las cosas, y las ISAPRES lo hacen, y FONASA cuando paga ha tratado de hacer cosas un poco más de avance, pero sobre todo las ISAPRES cuando le pagan a una clínica, le pagan en lo que se denomina un pago por acto, un pago por prestación. ¿Sí? La lógica detrás de eso es que la clínica va a tratar de hacer la mayor cantidad de prestaciones posible. Punto. ¿Sí? Eso es lo que efectivamente lidera la rentabilidad al interior de un sector prestador. Y lo que uno tiene que pensar es, bueno, pero ¿es deseable eso? ¿Es deseable tener la mayor cantidad de prestaciones posible? Lo que sería deseable es tener el número justo de prestaciones para obtener un resultado adecuado en salud. Y entonces acá hay un desafío en cómo hoy día diseñamos mecanismos de pago que sean un poco más inteligentes para aumentar la eficiencia. Segundo, el tema del modelo de atención. Y probablemente acá reside una parte importante de la distribución de horas médicas en el sector público y privado. ¿En qué sentido? Hoy día lo que uno tiene es que la mayoría de las recomendaciones de un gasto eficiente tiene que ver con tener médicos de cabecera. Si eso es, a algunos les podrá gustar más, a otros menos, pero el hecho de tener un médico de cabecera que sea capaz de orientar adecuadamente la demanda al consumo de recursos más especializados, como son los especialistas,
o los subespecialistas, es una manera de hacernos cargo de un uso adecuado de los recursos. Y lo que uno tiene en el sector privado es que esto no existe. Entonces, por una parte hay que preguntarse efectivamente cuántos médicos nos faltan, ¿de acuerdo? ¿Cuántos más tendríamos que formar? ¿Cómo tendríamos que formarlo? Pero también que hoy día estamos haciendo, si lo vemos en lo macro, un uso muy ineficiente de un recurso muy escaso que es el médico especialista. O sea, efectivamente, ir a consultar a un especialista en traumatología por alguna dolencia menor, que es algo que se ve todos los días en cualquier clínica, es un uso muy ineficiente de los especialistas. Entonces, ahí hay un desafío que también es mayor, que tiene que ver con cómo se organiza el sistema para hacer un uso más adecuado de esos especialistas. Y después hay otras cosas en las cuales no voy a entrar en detalle. Probablemente hay una que hoy día también genera harta prensa, que tiene que ver con el control de precios en medicamentos. Pero entonces hay varias medidas, pero es para poner en la palestra que no solamente es la preocupación de cuánto más debiéramos gastar, y que además ese gasto debiera ser ojalá público y no de gasto de bolsillo, sino que cuáles otros arreglos tenemos que hacer para un sistema en el cual, al menos en el sector privado, todavía no tenemos ninguna evidencia de cuán ineficiente es, pero a uno le da la impresión de que si junta cada una de estas cosas, pareciera que es bastante ineficiente, porque el sistema privado no tiene nada de esto, nada. Entonces, si hay un reporte de la OECD que nos dice estas son medidas para ser eficiente, y uno ve un sistema en el cual no está ninguna de estas, uno dice, bueno, al menos indirectamente uno podría decir que hay hartas cosas por hacer. Entonces, ¿cuáles son los mensajes finales? Primero, lo que habíamos visto en términos de segmentación. Acá hay un desafío mayor, ¿cierto? Hay un desafío mayor en poder otorgarle a nuestra población equidad en el acceso, pero hay un desafío también mayor en cómo nos hacemos cargo del financiamiento y de sus fuentes de financiamiento. Y hay un desafío mayor también en términos de las restricciones que esto podría generar hacia ambos lados. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy día nosotros tenemos un nivel de ingreso país que todavía es medio, ahora en teoría somos medio alto. Pero nos falta bastante para llegar a ser lo que son los compañeros de la OECD. Nos falta mucho, mucho. Entonces, probablemente, si queremos avanzar hacia un sistema que sea equitativo, no solo va a tener que ser equitativo en términos de la contribución financiera, que significaría terminar de una vez por todas con la segmentación en FONASA, en ISAPRE, sino que va a ser también, nos vamos a tener que hacer cargo de ciertas restricciones. Porque hoy día hay parte de la población que no tiene ninguna diferencia en su acceso a tratamiento que lo que tendría en Dinamarca. Recibe la misma quimioterapia, la misma cirugía, se opera con el mismo Da Vinci y es todo igual. No hay ninguna diferencia. Un robot que hay para operar, no. Sí, los psiquiatras lo ocupan poco, pero capaz que la industria diga que lo tienes que ocupar también. No me extrañaría nada. Pero hay parte de nuestra población que se atiende como si estuviera en Dinamarca o en Suecia. Y está perfecto. Pero si es que hoy día pensamos en un sistema que sea solidario, parte del desafío es también tomar en cuenta que probablemente el acceso a la salud que vamos a tener va a ser adecuado a nuestro nivel de ingreso. Es decir, es difícil pensar que hoy día, si hiciéramos la mejor reforma de salud, tendríamos acceso para todos a la mejor quimioterapia y al mejor tratamiento y a la cirugía de punta. Probablemente no. Probablemente no. Y el desafío finalmente de la equidad tiene que ver con eso, porque finalmente es tratar de pensar una sociedad en la cual, por un lado, somos solidarios en el financiamiento, pero por otro lado también somos capaces de aceptar ciertas restricciones. Es difícil pensar, a mí me gustaría, pero es difícil pensar en un sistema de salud en el cual tengamos cobertura universal, acceso universal y sean todos tengamos que pasar por un médico general. Intuyo que a buena parte de la población eso no le va a gustar. Entonces, acá hay un desafío mayor. Y lo planteo porque el desafío de financiamiento lo tenemos más o menos claro, va a costar, ojalá que tengamos una muy buena reforma, eso va a depender mucho de cómo se lleven las cosas, pero además tenemos un desafío para hacernos cargo de estas otras cosas y de cómo mejoramos sobre todo la red de prestadores para el día de mañana poder tener más razones todavía para terminar con esta segmentación que hoy día tenemos y que es brutal por lo demás. Si el otro día nos pusimos a contar, pero en la Escuela de Salud Pública, como la cantidad de estudios que se han hecho de inequidad en resultados en salud. Y la verdad es que uno levanta una piedra y hay un estudio de inequidad en salud.
Y es porque en Chile es demasiado fácil, pues es como uno va y dice, mira, mortalidad por cáncer. Sí, las personas del primer quintil se mueren mucho. Mortalidad, número de dientes, número de caries, hay estudios para todo. Porque lo que está acá es brutal, es brutal. En algunos países cuesta más encontrar esas diferencias. En Chile es súper fácil. Cualquier método estadístico va a dar significativo en términos de la inequidad que hay en resultados en salud. Esto ya lo discutí largamente, que tiene que ver con cómo aumentamos el gasto, pero también cómo hacemos que sea más eficiente. En recursos humanos mencioné algo muy breve acerca de planificación. Mencioné sobre todo la capacidad que debieran tener los servicios de salud y bueno, también la autoridad sanitaria para estimar una brecha adecuada. Y acá hay un desafío que nace ahora, que tiene que ver con el tema de la regulación, sobre todo de un mercado que hoy día comparte mucho de público y privado. Hay una discusión larga, técnica hoy día en otros países acerca de, y esto puede ser polémico, pero de si el sistema de salud debiera o no regular que un médico pueda trabajar en el sistema público y en el sistema privado. El principal problema no viene cuando el médico trabaja en el sistema público, prestador público, hospital, y ve pacientes del seguro público, FONASA. Y en la tarde trabaja en el sistema privado clínica y ve un paciente seguro privado ISAPRE. Cuando ocurre eso, no hay muchos problemas, ¿sí? Uno podría decir que sigue siendo inequitativo, de acuerdo. Pero un problema en la prestación real no ocurre tanto. Pero cuando ocurren cosas como un médico trabaja en la mañana en un hospital y hace una cirugía a un paciente FONASA, y en la tarde va a una clínica privada y hace una cirugía por pago asociado diagnóstico para un paciente FONASA, o trabaja en la mañana y en la tarde FONASA le paga con otro mecanismo de pago para hacer cirugía en tiempo extra a la misma población a la cual él en teoría tenía que ver en la mañana. Cuando empiezan a ocurrir estas mezclas, los resultados comienzan a ser más complejos, ¿sí? Y los estudios que hay señalan de que hay que tener ojo con esto, ¿sí? Sobre todo por los incentivos que da el financiador, porque es muy raro que FONASA le diga a un médico, mire, en la mañana le voy a pagar como las berenjenas para que usted haga cirugía, pero en la tarde si se va a una clínica yo le voy a pagar PAD para que resuelva la misma señora que no hizo en la mañana y le voy a pagar bastante bien. Cuando ocurre eso, los resultados pueden no ser buenos en el largo plazo. Entonces, ahí hay un desafío, sobre todo hay un desafío de cómo pensamos esto, ¿sí? Porque pareciera que estamos mejorando la respuesta sanitaria y pareciera que estamos mejorando esa lista de espera a través, por ejemplo, del pago asociado diagnóstico. Pero hay que tener bastante ojo con eso, en qué es lo que puede dar en el largo plazo si es que los salarios reales de los médicos en el sistema público siguen estancados y a la vez FONASA está tratando de diseñar mecanismos para mejorar la resolución de listas de esperas pagándole a esos mismos médicos en la tarde. Eso es muy complejo, muy complejo. No lo digo yo, lo dice otra gente. Cuarto, acá hay un tema que yo no toqué en detalle, pero que probablemente es la discusión que se viene también, y que es las ventajas comparativas del sistema público de salud. O sea, esto es... si hay una ventaja comparativa que tiene el sistema público de salud de prestadores, y quizás la única que tiene, porque ha ido perdiendo varias. Antiguamente la tecnología se incorporaba primero en los hospitales públicos, hoy día eso ya se perdió. Pero si hay una ventaja comparativa que tenemos en la red pública es la integración, contar con una red asistencial. El sistema privado no tiene esto, no tiene redes de atención asistencial. Entonces, si fuéramos capaces de ocupar esa principal ventaja comparativa y echar adelante una red integrada de prestadores públicos, como corresponde, con continuidad de atención, con registro clínico integrado, con protocolos, etcétera, es hacer uso de una ventaja comparativa que cuando vienen extranjeros y ven el sistema público de salud dicen, bueno, tienen mucha materia prima para hacerlo. Pero entonces acá hay un desafío grande. Prestadores privados, ya dije, ojalá que podamos regular a través de medir resultados, regulación, eficiencia, y la compra a privados, bueno, depende. Yo creo que hay una labor importante que hacer, sobre todo de nosotros, del grupo que tenga una mirada más crítica a la compra a privado. Todavía hay una materia importante de hacer en desafiar qué compra a privado estamos haciendo hoy día, cuáles son buenas, cuáles son malas, y lo único que sí está claro es que jamás se va a resolver la lista de espera con solamente compra a privado.
hay que aumentar la capacidad productiva del sistema público porque si no, la gente que es más vieja en la OCDE y que ya lo ha hecho, dice que en general no resulta. Terminé, Natalia.